Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Iglesia en Galicia. Como cada viernes intentaremos ser esa ventana abierta desde la que mostrarles la realidad de las diócesis gallegas. Las noticias y acontecimientos más relevantes de la Iglesia gallega durante estos días se los adelantamos en nuestro sumario. Las diócesis gallegas peregrinan al Santuario de Lourdes. Se constituye el Consejo Presbiterial en la diócesis de Ourense. Toda la diócesis de Lugo se une en una ofrenda a la caridad. Cáritas Diocesana de Santiago aumenta en más de un 12% las personas atendidas en 2011. El Santuario de Ocorpiño celebra la novena a la Virgen. Entrevistaremos a Ramón Gómez, el presidente del Proxecto Home en Galicia. La realidad del clero en Galicia y el reparto de sacerdotes entre las parroquias es el tema que aborda hoy Manuel Blanco en su editorial. Haberá uns días a Conferencia Episcopal manifestaba un obxectivo de traballo en relación aos sacerdotes católicos. Estudiar, mellor aínda, a súa distribución nas múltiples parroquias das nosas dioceses galegas. Atendan, por favor, as seguintes cifras. Diócese de Mondoñedo Ferrol, 423 parroquias e 155 sacerdotes, quizá a máis benxamina das dioceses. Diócese de Lugo, 1139 parroquias, 280 sacerdotes, o récord de parroquias. Ourense, 735 parroquias atendidas por 230 sacerdotes. O clero máis novo está concentrado nesta diocese. Tui Vigo, 276 parroquias, 184 sacerdotes, case que a mellor nutrida en proporción. Santiago de Compostela, 1071 parroquias, 500 sacerdotes. Quizá donde se concentra a maior población de todas as dioceses galegas. Que facer para atender a todas as parroquias? A Igrexa leva tempo estirando os seus sacerdotes como se dun chicle se tratase, pero isto lévanos a unha doble reflexión. Primeiro asunto, en que consiste atender unha parroquia? Chegou a hora de cambiar o chip. Nin é mellor sacerdote, nin necesariamente máis traballador aquel que atende un maior número de parroquias. Nin son máis cristianos os que teñen misa a 200 metros da casa cada domingo. A Conferencia Episcopal apuntaba dúas ideas sobre o traballo máis fructífero que pode haber nunha parroquia: máis Biblia e máis evangelización. A labor dun sacerdote non é nin pecharse nun convento de clausura, nin botar os fígados fora en tarefas de un traballador social do concello. Pégalle máis un papel de intermediario entre Deus e os homes. Segundo tema, o futuro das parroquias. Non se poden suprimir as parroquias cun estalo dos dedos. Moita xente atopa nelas as súas raíces e ten ali os seus queridos antepasados repousando en paz. Ademais, en Galicia a parroquia é unha comunidade de referencia, tanto para a vida social como na vivencia da fe. Pero o que sí podemos é tratar de chimpar a boina que temos, para que o cariño polas nosas parroquias non estorbe a mellor distribución dos ministros sagrados. Por exemplo, é lexítimo explotar o sacerdote para aprender a rezar, para mellorar os nosos coñecementos de Igrexa, para confesarnos e recibir os sacramentos, para animar algún proxecto pastoral ou de atención a necesitados, pero tamén axudaría moito os sacerdotes que a xente de diversas parroquias ou comunidades puidese agruparse en núcleos céntricos para unha Eucaristía dominical. En moitos lugares xa se van establecendo equipos de atención pastoral, onde varios sacerdotes traballan unidos para atender unha amplia zona de parroquias ou centros de culto. Penso no traballo en parte de As Pontes ou en Carballo, por citar dous casos concretos. En Semana Santa é moi bonito observar que as celebracións principais son compartidas por parroquianos de variada procedencia, concentrados nun lugar. Necesitamos máis sacerdotes e de gran calidade humana e espiritual. A Igrexa de Galicia non deixa de rezar por esta intención. O futuro das nosas parroquias pasa por aproveitar ben
o regalo de Deus de un ministro de Deus. Pues nos quedamos con esta reflexión de Manuel Blanco y nos unimos a esa petición por el aumento de las vocaciones hacia el sacerdocio. Cada año cientos de peregrinos de las 5 diócesis gallegas acuden al santuario francés de la Virgen de Lourdes. En estas fechas coincidirán allí miembros de las hospitalidades de Lourdes de Lugo, Mondoñedo Ferrol y Ourense. Los peregrinos de Santiago de Compostela y Tui Vigo ya lo hicieron en fechas anteriores. Desde la fecha de la primera aparición de Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero de 1858, este santuario francés acoge cada año a cientos de miles de peregrinos, que acuden a él con la esperanza de una curación física o espiritual. Todos los años, las hospitalidades de Lourdes de las diócesis de Galicia organizan una peregrinación con los enfermos, auxiliares, médicos, sacerdotes y hospitalarios. En los próximos días coincidirán en este santuario las de Lugo, Mondoñedo Ferrol y Ourense, para pedir la intercesión de la Virgen. Entre los actos en los que participarán estos peregrinos están las Eucaristías, las adoraciones en la gruta, el Vía Crucis por el monte o las procesiones. Nuestra peregrinación, que se realiza todos los años a Lourdes, y procuramos ir lo más posible todos juntos de Galicia, fundamentalmente es peregrinación, no un viaje ni una excursión, sino es ir al encuentro de los hermanos y al encuentro de la Madre para dirigirnos hacia el Señor. La hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes es un movimiento mariano de seglares de la Iglesia Católica que cuida especialmente de los enfermos. Sus miembros se clasifican en hospitalarios, enfermos y peregrinos. En la actualidad tiene presencia en todas las diócesis de Galicia y su finalidad principal es propagar, difundir y vivir el espíritu del mensaje de la Virgen María a Santa Bernardeta en Lourdes, bajo las directrices del Magisterio de la Iglesia, según el espíritu evangélico y la colaboración y participación en los planes pastorales diocesanos. Sobre todo lo que hacemos las hospitalidades, o debemos hacer, que no siempre lo hacemos, es estar en contacto con las personas enfermas, las personas necesitadas, y ayudarles dentro de nuestras posibilidades a llevar la enfermedad como un medio en este peregrinar hacia la casa del Padre. Entre las actividades de las hospitalidades de Lourdes están las de ayudar a los enfermos a cumplir el compromiso de fe en sentido de compartir con los demás, especialmente entre los mismos enfermos, una vida cristiana auténtica, organizar la peregrinación con los enfermos y peregrinos a Lourdes y a otros santuarios marianos y cultivar el espíritu apostólico del personal sanitario. En la diócesis de Ourense se daban a conocer en los últimos días los miembros del nuevo Consejo Presbiteral, que quedará constituido la semana próxima. El obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos Montanet, nombraba a mediados de este mes de junio a los sacerdotes que integrarán a partir de este momento el Consejo Presbiteral de la diócesis de Ourense. Según establece el Código de Derecho Canónico, en cada diócesis debe constituirse el Consejo Presbiteral, un grupo de sacerdotes en representación del presbiterio que sea como el Senado del obispo y cuya misión es ayudarle en el gobierno de la diócesis. El próximo miércoles 27 de junio quedará constituido en esta Casa Diocesana de Ejercicios a partir de las 10:30 de la mañana el Consejo Presbiteral de la diócesis de Ourense, un órgano consultivo formado en este caso por un total de 36 sacerdotes, entre miembros natos, miembros de libre designación y aquellos elegidos por sus compañeros sacerdotes en representación de las distintas zonas o de distintos grupos diocesanos. Los días siguientes a la constitución del Consejo Presbiteral, el jueves 28 y viernes 29 de junio, tendrá lugar como cada año en el Santuario de Nuestra Señora de los Milagros la programación diocesana de pastoral. Unas jornadas en que los vicarios, arciprestes y distintos representantes de delegaciones y movimientos de la diócesis programan con su obispo los objetivos y actividades que orientarán el trabajo del próximo curso. Con ocasión de la renovación del culto eucarístico propio de la Capilla Mayor de la Catedral de Lugo, tras los trabajos de restauración, toda la diócesis, a través de sus parroquias, arciprestazgos, ha querido hacer una ofrenda al Santísimo Sacramento en la persona de sus hermanos más necesitados. El pasado miércoles, el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, hacía la entrega de la colecta que toda la diócesis realizó con motivo de la reanudación del culto al Santísimo Sacramento en la Capilla Mayor de la Catedral, después de su restauración.
Esta fecha significativa fue elegida por los fieles de la diócesis lucense para realizar una colecta que asciende a unos 14.000 euros y que irá dirigida íntegramente a Cáritas. Monseñor Alfonso Carrasco quiso recalcar que el Señor, cuya presencia eucarística se venera en la Catedral de Lugo desde tiempo inmemorial, se encuentra también en el prójimo, en cada persona que sufre necesidad. Por eso, los fieles de la diócesis de Lugo, a través de sus parroquias y arciprestazgos, han querido unir la restauración del culto a la Eucaristía con la ofrenda al Señor Jesús en sus hermanos más pequeños, realizando una colecta dirigida a sufragar las necesidades de los más desfavorecidos. Con ocasión de la restauración de nuestro altar mayor y del traslado del culto al Santísimo de nuevo a su custodia y a su capilla, pues todos en la diócesis hemos querido hacer un gesto en honor a nuestro Señor, a Jesús sacramentado, y entonces hemos decidido hacer una ofrenda en la persona de los hermanos necesitados. Hemos hecho una gran colecta de Cáritas que nos parecía como muy adecuada, ya que hacíamos el gesto de preparar el altar mayor y de honrar así a nuestro Señor, hacerlo también en aquellos que son sus hermanos más pequeños. Los más de 14.000 euros a los que asciende esta recaudación serán gestionados por Cáritas. En las parroquias rurales la ayuda a quien lo necesita es más directa y puntual. Sin embargo, en los núcleos urbanos las urgencias se multiplican y la gestión de las demandas es más compleja. De ahí el valor de esta colecta que procede de todos los arciprestazgos de la diócesis en un ejercicio de comunión. Esta ofrenda diocesana ha sido ocasión de un ejercicio de solidaridad muy grande, porque fue hecha por todos los arciprestazgos en las parroquias de la diócesis. Expresó el afecto que todos tienen aquí, en la diócesis de Lugo, por el Santísimo Sacramento, pero al mismo tiempo también un sentido profundo de la caridad, que nos ha llenado en el fondo de alegría a todos. Ha sido muy buena medida en las parroquias del rural, que son la gran mayoría de la diócesis, y en las villas, aunque también se hizo la colecta en la ciudad de Lugo, por supuesto. Con motivo de esta colecta, el obispo de Lugo ha escrito una carta pastoral donde reflexiona sobre el valor y sentido de la caridad, manifestando que la caridad no significa reducirse a afrontar una pequeña parte de los problemas reales y quedarse al margen de las urgencias que habitan en nuestra sociedad en tan profunda crisis. La caridad es, en realidad, el principio de acción adecuado a cada hombre en todos los aspectos de su existencia en el mundo, y no simplemente un complemento de benevolencia para el caso de quienes van quedando marginados. Un 12% más de personas pidieron ayuda a Cáritas de Santiago durante el 2011. El endurecimiento de la crisis y los recortes de la Administración hacen más necesaria la labor de esta organización, que lanza otro dato alarmante. Cada vez son más jóvenes las personas que acuden a los servicios de Cáritas. La memoria anual del 2011 presentada por Cáritas Diocesana de Santiago aporta datos preocupantes sobre la dureza de la crisis. Durante el año pasado los servicios atendieron a cerca de 71.600 personas más que en 2010, un 159% más que los que acudían a la organización en 2007, en los inicios de la crisis. Los perfiles de estos usuarios también cambian. Está aumentando moito entre os 20 e 25 anos. Isto creemos que un gran problema para a sociedade na que vivimos. Nesta trancha de edade de 20 e 25 anos falamos de familias monoparentales ou falamos de parellas xa con fillos xóvenes que non teñen expectativa de traballo. Para Cáritas, los recortes en el estado de bienestar y en las ayudas de las administraciones son clave en el agravamiento de este problema. El aumento de personas que estamos teniendo es debido a que cada vez hay más recortes y cada vez la gente que estaba cobrando el paro se está quedando ya sin prestación ninguna. En esta misma línea, yo soy de los convencidos que con el costo farmacéutico habrá muchas personas que hasta ahora no venían a Cáritas y que ahora necesitarán que nosotros les ayudemos a pagar el medicamento. Cáritas Diocesana de Santiago cubrió todas las necesidades con un presupuesto total de 5,3 millones de euros, una cantidad que en el 46% procede del financiamiento privado, de las colectas en un 25% y solo en un 29% de las ayudas de la administración pública. Creo, neste intre, donde hai moitas organizacións sociais que debido a recortes da administración pública pois están pasando verdadeiros problemas, porque tiñan, queremos ou creo, unha dependencia grande. Sobre la atención en lo que va de año, en este primer semestre de 2012, desde Cáritas de Santiago no ven un aumento significativo de nuevos demandantes de ayuda.
El pasado viernes comenzaba la novena a la Virgen del Corpiño, en el santuario que está situado en la parroquia de Santa Eulalia de Losón, en la comarca del Deza. Cada año miles de fieles acuden a venerar a la Virgen en la romería que se celebra estos días. Según cuenta la tradición, dos pequeños pastores se refugiaron de una fuerte tormenta en unas ruinas. En ese momento vieron una gran claridad y distinguieron en medio de la preciosa luz la figura de la Virgen, con el niño Jesús en el brazo izquierdo y un ramillete de flores en su mano derecha. La imagen de esta Virgen es la que corona el santuario de O Corpiño, que figura entre los más antiguos de Galicia. Miles de fieles acuden a la romería, que se celebra en el mes de junio, y cuya novena comenzó el pasado viernes día 15 y terminará el domingo 24. La novena está predicada por el sacerdote pasionista Padre Rogelio. El sábado, día 23, habrá misas desde las 9 de la mañana. A las 11 se celebrará la misa de enfermos, presidida por el rector del santuario, José Donsión, y a las 12 solemne celebración eucarística con procesión en la que los peregrinos se colocan alrededor del santuario y van pasando por debajo de la imagen de la Virgen, mostrándole su veneración y pidiéndole su protección. El domingo día 24, la Eucaristía de las 12 de la mañana estará presidida por el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, y contará con la actuación de la Nova Banda de Vilatuse y Nova Lira de Prado. Además de esta romería a la que acuden miles de fieles, el santuario de O Corpiño es visitado diariamente por muchos feligreses que acuden a pedir la intercesión y protección de su Virgen, la Virgen del Corpiño. Pues quizás para todos es sobradamente conocida la labor que realiza Proyecto Hombre, pero nunca está de más profundizar un poco más en su realidad. Hoy tenemos la suerte de que esté con nosotros el presidente de Proyecto Hombre en Galicia, Ramón Gómez Crespo. Muy buenas noches, Ramón. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por estar aquí, además. Nada, encantado. Precisamente, habéis inaugurado hace unos meses, apenas unos meses, un nuevo centro aquí en Santiago. Efectivamente, estamos con una nueva sede ahí en el Pasional, detrás del Corte Inglés, y bueno, es la sede que disponemos de ella gracias a la solidaridad y al compromiso de la Fundación Amancio Ortega, que nos financió íntegramente todo lo que es la construcción y todo lo que es la dotación de un edificio magnífico, que además lo más importante es que es un edificio que se creó, se diseñó específicamente pensando en la labor social que estamos desempeñando y por lo tanto juega un papel, yo creo que muy importante para que todos los usuarios de Proyecto Hombre, todas las familias, toda la gente que se acerca a nuestro centro, bueno, pueda recibir la atención requerida con una grandísima dignidad y con una excepcional acogida. No es el único centro que tenemos en Galicia. No, tenemos 7 centros funcionando en todo Galicia, o sea, tenemos aquí en Santiago de Compostela tenemos otro aquí a 13 kilómetros de Santiago, que es la comunidad terapéutica, tenemos en Pontevedra, en Vigo, en Orense, en Lugo y también en La Coruña. Y luego tenemos dispositivos puente en Vilagarcía y concretamente en Ferrol, que son meramente puntos informativos. Es increíble la labor que realizáis, Ramón, pero ¿qué diferencia a Proyecto Hombre de otros centros de rehabilitación? Bueno, yo creo que básicamente Proyecto Hombre, lo primero que hay que resaltar es que es un modelo de intervención libre de drogas, es decir, que toda la gente que acude a Proyecto Hombre tiene que tener claro, o por lo menos tiene que tener un compromiso de querer iniciar un camino de rehabilitación de forma integral para dejar todo tipo de consumos. Por lo tanto, nos diferenciamos de otros programas que bueno, establecen otras metas, programas de objetivos intermedios, programas de mejora de la calidad de la salud, que son todos muy recomendables y muy dignos, pero diríamos el modelo de intervención de Proyecto Hombre es un modelo de abordaje biopsicosocial y que contempla un abordaje integral, tanto desde el punto de vista terapéutico como educativo, porque nuestra meta es que las personas que hacen el proceso de rehabilitación logren la total inserción social en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito lúdico y de gestión saludable de su nuevo proyecto vital. Entonces, desde ese punto de vista, me imagino que también es fundamental el apoyo, la ayuda de los familiares, de los amigos, de la persona que se está rehabilitando. Efectivamente, nosotros pedimos la implicación de la familia desde el inicio en el proceso terapéutico y si no existe la familia, no quiere, no puede,
a veces también tiene unas dificultades de otra índole. Nosotros seguimos trabajando un poco con ese pilar que nosotros consideramos básico para un éxito en la rehabilitación. Entonces creamos lo que son infraestructuras de apoyo a esos casos, como son los pisos denominados pisos de apoyo, o en este caso con este nuevo centro, en el propio centro tenemos 24 plazas residenciales para dar apoyo a aquellos casos que carecen de entorno, de estructura familiar y que, sin embargo, le damos un acogimiento para poder trabajar con ellos igual y trabajamos muchísimo con el voluntariado en esos casos para, en definitiva, ir reconstruyendo un anclaje social para que esa persona en un futuro tenga una base social satisfactoria y de relaciones humanas que yo creo que todo ser humano necesitamos de ellas. No es solo dejar la droga, sino es reconstruir un proyecto vital y dentro de la reconstrucción de ese proyecto vital, de ese nuevo horizonte, de ese nuevo diseño de lo que uno quiere ser en la vida, yo creo que juega un papel fundamental las personas, o deben jugarlo las personas como ser humano relacionable que somos todos. Ramón, ¿quién puede o quién es susceptible de caer en un problema de este tipo? Bueno, puede ser, a veces pensamos puede ser que es cualquier marginal persona. Pero... Claro, no, puede ser cualquier persona. Obviamente, las personas que generan una conducta adictiva pues buscan en la droga algo, es decir, algo funciona mal en su vida, algo está un poco desorganizado en su vida. Y entonces diríamos, no hay un perfil que digamos 1, 2, 3, 4 pasos y ya es un drogodependiente, no, puede ser cualquier persona. De hecho tenemos chicos o chicas de familias que tienen 3 o 4 hermanos, sin embargo uno y los otros están perfectamente, viceversa, a veces tenemos también familias que tienen 2 hermanos incluso con la misma problemática, pero lo que sí es cierto es que son personas bastante vulnerables, con muy poca resistencia a gestionar adecuadamente, diríamos, las partes insatisfactorias de la vida, con poca resistencia, diríamos, a la contrariedad, a las situaciones de gestión adecuada, diríamos, de momentos que todos tenemos en la vida, de contrariedad, de baja de autoestima. Suelen ser personas muy sensibles, por otra parte, y que por lo tanto repercuten en ellos incluso más estos estados de ánimo, y ahí a veces se enganchan a probar cosas. Yo insisto mucho en que a veces es más la presión grupal, el ámbito social de las amistades con las que se relacionan, y entonces ahí es un caldo de cultivo, diríamos, para que personas que por las razones que sea se adentran en probar las drogas, en consumirlas, aunque sea de modo inicialmente lúdico, en otros momentos para paliar un malestar existencial del momento, y luego genera una adicción y viene todo lo demás, que es una cuesta abajo que no tiene parón si es que no se le pone ya mucho empeño en ello. Este relativismo, el haber bajado la guardia, quizás en esta sociedad en la que vivimos, donde se consienten determinados comportamientos, estaba pensando, por ejemplo, ahora en el botellón, el consumo de pastillas entre los más jóvenes, sobre todo, ¿eso puede al final desembocar en un problema, o el problema ya lo tenemos? Bueno, ambas cosas se pueden afirmar. No cabe duda que esta cultura en la que vivimos, muy permisiva, y una cultura además, yo le achaco más también a esta cultura que parece que se cuela por todas las rendijas de nuestra existencia, de concebir el ser humano como un banco de prueba que todo lo puede probar, todo lo puede experimentar y no pasa nada. No, sí pasa. Es decir, el ser humano tiene que saber establecer límites, tiene que tomar decisiones, tiene que saber que en su vida tiene un tesoro grandísimo, pero que ese tesoro es muy frágil, y por lo tanto, si uno de forma irresponsable flirtea excesivamente con conductas y con comportamientos de riesgo, lo más lógico es que haya ciertas personas que sucumban en ese riesgo. Eso es lo que le pasa muchas veces a nuestros jóvenes. El tema de las drogas es un tema que hay muchísima información, y hoy nuestros jóvenes tienen muchísima información, lo cual no quiere decir que haya formación. Información existe, formarse significa valorar, entrar en un proceso cognitivo, tener la capacidad de discernimiento y la capacidad de asertividad suficiente para saber
con qué comportamiento de riesgo está jugando la persona y dónde tiene que establecer sus límites, y eso a veces nos falla. Y por otra parte, se olvida de la dimensión también que las drogas son unas sustancias que tienen unas propiedades en sí mismas que ingeridas en un organismo, pues obviamente generan, diríamos, una dependencia, y por lo tanto no se puede flirtear de forma alegre con esos temas. Entonces ahí diríamos que funciona muchísimo la falta de percepción de riesgo que existe, y que yo creo que a veces la sociedad, por distintas razones, no ponemos en claro suficientemente, que yo creo que hay que darle la justa importancia. Por otra parte, me mencionaban el fenómeno del botellón o el fenómeno de comportamientos, diríamos, más grupales, que en cada momento tienen un boom, tienen una emergencia. No cabe duda que ahí hay conductas de riesgo, como acabo de decir, continuas y constantes, pero se añade además el fenómeno social, el fenómeno socializante y el fenómeno grupal, y tengamos en cuenta que en la medida en que las edades de esa gente que está en los botellones son más jóvenes, obviamente exponencialmente el riesgo aumenta de forma clara, y por lo tanto tenemos que ser muy conscientes de ello. Y yo creo que eso hunde sus raíces, en definitiva, en el tipo de comunicación que hay entre padres e hijos, en el tipo de comunicación que hay entre los distintos agentes sociales, y acompañar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que todos fuimos jóvenes y todos fuimos adolescentes y todos tuvimos a veces algún comportamiento de riesgo. Lo importante ahora es desarmar la subcultura que lleva consigo estos comportamientos sociales y estas conductas sociales. ¿Por qué? Porque nuestros adolescentes y nuestros jóvenes a veces creen que para divertirse que tienen que tener esos comportamientos, y eso es lo que hay que desactivar. Un joven puede ser joven, puede divertirse, puede ser una persona guay, como se suele decir, pero sin necesidad de esas pautas de funcionamiento y de comportamiento, y eso solo se logra a base de educación, a base de formación y a base de auténticos líderes sociales que sean capaces y que seamos capaces todos de transmitir a nuestros jóvenes que lo que merece la pena es liderar proyectos de vida saludable y proyectos donde sean ellos mismos y donde pongan todas sus potencialidades de alguna manera al servicio en esos momentos de la diversión, del sentirse protagonista de todo lo que hace. Pero por desgracia, al resultado, al final de una noche de botellón, la tristeza es que no se acuerdan de nada muchos de ellos, y son objeto incluso de comportamientos que ni ellos en un estado normal obviamente se avergüenzan y no desearían haber visto en esa situación. Uno, como tú, que fuiste fundador de Proyecto Hombre después de tantísimos años, ¿sigues creyendo que hay esperanza detrás del túnel? Sí, sí. Yo se lo digo a muchísima gente, a muchísimas familias todos los días, y a los jóvenes todos, que son más de 550 los que siguen los distintos programas de Proyecto Hombre. Pero es que además estas palabras de que sí que creo en la rehabilitación no son palabras huecas, no son palabras vacías, se puede demostrar. Es decir, nosotros hoy podemos decir, yo podría decir que más de 14.500 jóvenes alcanzaron el alta terapéutica, pero es que de muchos, no de los 14.000, pero de muchísimos podría decir dónde están trabajando, han formado familias, los veo con frecuencia, me los encuentro en muchísimos estamentos de la vida, por lo tanto merece la pena. Aprovecho esta oportunidad que me ofrecéis y esta gran atalaya que es la televisión, para decirle a todas las familias o a todos los jóvenes que puedan estar pasando por un problema de estos, que sí que tiene solución, que tiene que ponerse toda la carne en el asador, que es a veces duro el proceso de rehabilitación, pero que merece la pena, porque siempre merece la pena contemplar un horizonte de luz, de esperanza y sobre todo de ser persona y de construir una relación personal en todo momento en una nueva dirección. Y esto, como te digo, son tantos y tantos los jóvenes que lo han alcanzado, y que espero y desearía que no fuera necesaria nuestra concurrencia. Me temo que va a seguir siendo necesaria, y por lo tanto lo único que transmito es que merece la pena el dar el paso, el dejar el mundo de las adicciones y el apostar por un nuevo estilo de vida. Pues Ramón, muchísimas gracias por además terminar con este mensaje de esperanza, que al final es el que necesitamos tener todos, ¿no? No bajar la guardia, pero bueno, somos frágiles también, el ser humano es muy frágil, y bueno, ahí estáis, gente como vosotros que podéis ayudarnos. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y espero poder contar contigo en otra ocasión. Cuando quieras, y gracias a vosotros.
Nosotros ahora vamos a recordar las noticias más importantes de los próximos días en nuestra agenda. La parroquia de San Pedro de Bugallo organiza un curso de preparación para el matrimonio. Está dirigido a parejas de novios que planeen contraer matrimonio. En estos cursos se tratan aspectos relacionados con el matrimonio como el amor, el conocimiento y el proyecto común. Se profundiza también en la necesidad de la comunicación, la afectividad y la sexualidad, así como lo que es y representa el matrimonio y la misión de la familia cristiana. El campus universitario de Santiago de Compostela acoge esta actividad pastoral denominada Tienda del Encuentro. A las 8:30 de la tarde se celebrará la Eucaristía y a continuación tendrá lugar un rato de adoración donde se podrá orar con paz ante el Santísimo Sacramento. Un pequeño grupo de pastoral universitaria amenizará el acto con su música. La Delegación Diocesana de Juventud de Mondoñedo Ferrol organiza un viaje de fin de curso al monasterio de Silos. A la comunidad y a su comunio y visitarán también la ciudad de Burgos. Será del 22 al 24 de junio y para el mes de agosto esta Delegación de Juventud prepara un viaje a Lourdes y a Taizé. La Hospitalidad de Lourdes de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol organiza la peregrinación al Santuario Francés de Lourdes para los días del 25 al 29. A través de los diversos actos, Vía Crucis, celebración penitencial, procesión mariana, misa internacional, se repetirá la experiencia de otros años, pero en esta ocasión con el tema pastoral Rezar el Rosario con Bernardita. Desde hace más de 25 años, Movimiento de la Hospitalidad de Lourdes de Lugo organiza la peregrinación diocesana al Santuario de Lourdes. Se trata de una peregrinación en la que participan los socios de esta hospitalidad, que participan activamente en todas las actividades, celebraciones y actos que se organizan en este santuario mariano. Este año participarán más de 650 peregrinos. El Seminario de Lugo organiza del 27 al 29 de junio el cursillo de ingreso y selección necesario para poder matricularse en este centro y que ayuda a decidir si el seminario es la mejor opción para el interesado. También habrá un cursillo entre el 10 y el 12 de septiembre. Las características de la educación que se recibe en el seminario son la atención personalizada, la formación y acompañamiento espiritual, especialmente en el discernimiento vocacional, infraestructuras excelentes y habitaciones individuales, profesorado experimentado, estudios acompañados, actividades complementarias y extraescolares. El obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, despedirá a los peregrinos que participan en la peregrinación a Lourdes de este año. Más de 500 personas repartidas en 11 autocares saldrán hacia el santuario de Lourdes para pedir la intercesión de la Virgen y participar. Está abierto el plazo de inscripción en el campamento para monaguillos de Galicia, que tendrá lugar en Porto Dosón del 13 al 19 de julio. La Delegación de Vocaciones de la Diócesis de Ourense organiza este campamento para niños y niñas de 9 a 14 años que estén asistiendo a catequesis o que colaboren y ayuden en sus parroquias. El próximo jueves 28 de junio se estrena en Vigo, en el Centro Nova Caixa Galicia, el musical Baltasar Mestre Amigo. Es un espectáculo único cargado de sensibilidad, emoción y valores. Los de don Baltasar, que consiguió hacer de su sueño de ayudar a los demás un proyecto que hoy, 100 años después, es una realidad. Baltasar Mestre Amigo no es solo un musical, sino un programa educativo que a través de su representación nos traslada una historia real, en la que el espectador puede conocer la vida y la obra del fundador de la gran obra de Atocha. Nos despedimos ya y como siempre les agradecemos que estén ahí y les emplazamos para el próximo viernes. Volveremos con más actualidad e información de nuestra Iglesia, de la Iglesia en Galicia. Hasta entonces, pasen una feliz semana.